Estimados alumnos, hoy les quiero platicar sobre la materia de ecuaciones diferenciales. Un servidor, Fausto Duarte Achache. Primero vamos a hablar de la materia, los datos generales, el nombre que ya sabemos, la clave es ecuaciones diferenciales. La clave es ACF 0905. Es un total de 5 horas semanales, 3 prácticas, 3 de teoría y 2 prácticas, más un tiempo adicional para diversas labores de los estudiantes, fuera de las reuniones en la plataforma. La carrera es de Ingeniería en Sistemas Computacionales, pero en realidad la materia se aplica a todas las carreras. Voy a aprovechar para presentarme. Soy egresado de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán y tuve el honor de terminar la carrera de licenciado en Matemáticas en 1985. Soy catedrático del Instituto Tecnológico de Mérida en diversas asignaturas ligadas a sistemas computacionales y de matemáticas aplicadas. Esta gran oportunidad es desde el año de 1993. Además, soy administrador. Durante muchos años estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Dirección General de Finanzas, con el puesto de administrador. Ese es un poco de mi labor profesional. Ahora vamos a hablar un poco más de la asignatura. En la presentación vamos a hablar primero de la caracterización. Esta asignatura tiene el objetivo de consolidar la formación matemática como ingeniero y potenciar la capacidad en el campo de las aplicaciones, aportando al perfil del ingeniero una visión clara sobre el dinamismo de la naturaleza. O sea, esta asignatura viene siendo la consolidación, viene siendo el final y me debe contribuir al pensamiento del desarrollo lógico, heurístico y algorítmico. Y además me debe dar la capacidad para modelar sistemas dinámicos. El curso de ecuaciones diferenciales pues es un campo fértil para estudiar las aplicaciones. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones siempre podemos estudiar las aplicaciones utilizando una ecuación diferencial. La ecuación diferencial no hace otra cosa sino que describir el proceso, ese proceso que ocurre en el fenómeno. Y desde luego resolver las ecuaciones diferenciales nos permite conocer el comportamiento del fenómeno y por lo tanto nos permite predecir los resultados. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo, los modelos que predicen tormentas, por ejemplo, donde muchos se basan en ecuaciones diferenciales, es un ejemplo claro de ello. Además, hay que decirlo que esta asignatura es integradora porque todo lo que hemos estudiado a lo largo de los años, toda la parte de matemáticas, que es cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, álgebra lineal y física, por ejemplo, todo se integra con esta materia, con esta asignatura, se puede integrar y por lo tanto se pueden diseñar proyectos integradores con asignaturas que involucren sistemas dinámicos para cada una de las ingenierías. No solamente para sistemas, sino en las ingenierías podemos caer en la integración de fenómenos y el uso de las ecuaciones diferenciales.
Muy bien. Y además, pues hay que decirlo, que nos permite aplicar todos los conocimientos previos de las matemáticas que ya mencioné. La intención didáctica es manejar, bueno, principalmente vamos a estudiar 5 temas. En el primer tema se aborda o se estudia los métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Así es que existen muchos fenómenos sencillos que podemos estudiar utilizando las ecuaciones diferenciales de primer orden. La solución de las ecuaciones diferenciales de primer orden es el primer paso. Se estudian diferentes maneras de solucionar las ecuaciones. Y ahí es donde ya nos encontramos con ecuaciones separables, con factor integrante, con ecuaciones lineales, con ecuación de Bernoulli. Todos esos son métodos diversos para solucionar ecuaciones diferenciales. Finalmente, el estudiante puede modelar con una ecuación diferencial ordinaria de primer orden algunos fenómenos. El segundo tema se extiende no solamente a esos fenómenos que estudiamos la primera vez, sino fenómenos donde al analizarlo vamos a obtener no una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, sino vamos a obtener una ecuación diferencial lineal de orden 2 o mayor. Vamos a tener conceptos de álgebra lineal que nos sirven para solucionar las ecuaciones diferenciales. Y esto nos va a llevar a métodos como los coeficientes indeterminados, la variación de parámetros, la solución general de ecuación lineales que nos va a permitir la solución general de una ecuación lineal no homogénea de orden superior. Como un ejemplo de ecuaciones con coeficientes variables, pues veremos algunos ejemplos, pero ya hemos avanzado bastante. Vamos a tener que se modelan y se resuelven problemas dinámicos de ingeniería, como movimiento vibratorio, circuitos eléctricos en serie, entre otros. En el tercer tema vamos a tener la oportunidad de conocer la transformada de Laplace, que no es otra cosa más que una herramienta que nos permite, mediante un proceso algebraico resolver una ecuación diferencial. Ahí vamos a deducir las fórmulas fundamentales y además vamos a trabajar la función escalón unitario por ciertos fenómenos donde tiene aplicaciones de ese tipo. Otros resultados importantes, aparte, bueno, y ya eso es lo que es todo lo que es la transformada de Laplace. En el tema 4 vamos a utilizar la transformada de Laplace y vamos a estudiar ahora los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, y eso nos van a permitir resolver problemas de resortes, tancos, brazos robóticos, etc. Y finalmente vamos a introducirnos al estudio de las series de Fourier, estableciendo inicialmente los conceptos fundamentales de ortogonalidad y series definidas en un intervalo centrado en el origen, que nos van a permitir hacer ciertas definiciones, y allí ya entraremos al estudio de las series de Fourier. Aquí vamos a tener la oportunidad de lograr que el estudiante vea situaciones, estudie, modele situaciones cotidianas que suceden en el entorno. Es importante que el estudiante se dé cuenta de la trascendencia de estos fenómenos, y además, y por tal motivo, desarrolle los hábitos de estudio y de trabajo para que adquiera características en cuanto a la curiosidad,
la puntualidad, el entusiasmo y el interés. Y las competencias genéricas, la capacidad de abstracción, la capacidad de análisis, de síntesis, la capacidad para identificar, planear, plantear y resolver problemas, habilidad para trabajar de manera autónoma, habilidad para el uso de las TICs, que es una parte fundamental, la capacidad crítica y autocrítica y la capacidad de trabajo en equipo. Todo esto pues nos va a servir, desde luego, apoyados por escenarios de aprendizaje significativo. ¿Sí? Esto es con esto finalmente vamos a llevar a el final de esta materia. Así que el temario, podríamos decir, la primera, como son 5 temas, vamos a tener 5 unidades. La primera unidad de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. La segunda unidad de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de orden superior. La tercera unidad, la transformada de Laplace. La cuarta unidad, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Y la quinta unidad, introducción a las series de Fourier. Esos son los temas. Ahora existe todo un calendario para tomar estas unidades. La primera unidad se va a ver desde el 24 de agosto hasta el 18 de septiembre, por ejemplo. ¿Sí? La segunda unidad del 21 de septiembre al 21 de octubre. La tercera unidad va a ser de octubre al 6 de noviembre. La cuarta unidad va a ser desde el 9 hasta el 27 de noviembre. Y finalmente la última unidad va a ser del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Desde luego se van a poder hacer prácticas con los fenómenos, estudiar fenómenos y hacer prácticas. Para hacer esto vamos a utilizar TICs para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, construir un diseño físico, diseñar una simulación de un sistema dinámico. Eso con la ayuda de los TICs, construir la ecuación diferencial, resolverla, analizar e interpretar la solución. Vamos a utilizar los TIC para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, construir un diseño físico o diseñar una simulación. Bueno, ¿por qué se utilizaría un TIC? Porque los sistemas diferenciales lineales pueden llegar a ser muy grandes. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, por ejemplo, el choque de dos galaxias, podremos tener ecuaciones diferenciales, pero con muchas variables y con muchas ecuaciones. Y eso humanamente no es posible resolverlo, pero podríamos utilizar los TICs para poder encontrar las soluciones de esas ecuaciones diferenciales. Y desde luego eso nos va a servir para modelar esos sistemas, ¿verdad? Poder resolver, poder interpretar la solución, ¿verdad? Finalmente, bueno, o sea, una herramienta básica que creo que tenemos que valorar va a ser el uso de las TIC, sobre todo el uso de GeoGebra y también el uso de otras TICs, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, las otras TICs tienen un costo, por ejemplo, matemática, Maple, Derive, MATCAD, MATLAB, pues muchos de ellos son de costo. También se pueden hacer proyectos que tienen que basarse, tienen que tener una fundamentación, planeación, ejecución y cómo evaluarse, ¿verdad? Y finalmente la evaluación va a ser por promedios ponderados o va a ser una calificación ponderada. O sea, cada actividad que yo tenga durante el curso va a tener una calificación ponderada que definirá el acercamiento al aprendizaje del alumno. Las fuentes de información, principalmente los libros de textos, pues hay muchos libros de texto, todos ellos están relacionados
aquí, pero el principal que creo que hay que comentar es el texto Sil-Dennis G. de 2015, Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera, octava edición México, Cengage Learning Editores, que ese es un texto sumamente importante y que es la columna vertebral de este curso, ¿sí? Hay otros recursos de internet que se darán en su momento. Entonces eso es todo sobre la materia y desde luego quiero hacer un foro, podemos hacer un foro para discutir todas estas posibilidades sobre, sobre lo que es el, ¿cómo se llama? Lo que es el temario, el contenido, la intención didáctica. Y mucho gusto y muchas gracias.